Hola, buenas. Estamos aquí en Villarreal en el curso de coaching para educadores sociales, organizado por el Colegio de Educadores Sociales de Valencia. Y nada, os voy a comentar un poco qué es el coaching para mí. Coaching es un proceso de autoacompañamiento en el cual un profesional, un educador social llamado coach, guía a una persona, a un coachee, en un proceso en el cual se marcan unos objetivos claros que han de llevar a que esta persona, el coachee, alcance un autoconsenso en el cual sea consciente de que la decisión que toma en base a las circunstancias que tiene siempre sea la mejor. El coach utiliza diferentes técnicas y estrategias como pueden ser la paráfrasis, o el reflejo o la confrontación para acompañar al coachee en su proceso de reflexión y de toma de decisiones, mostrando en todo momento una actitud empática y manteniendo el centro de la intervención en los objetivos que se hayan marcado para la intervención. Para mí, uno de los aspectos más importantes del coaching es el hecho de que es una intervención no directiva en la que el coach, el educador social en este caso, acompaña y orienta al coachee para que logre analizar su situación, los problemas que pueda tener y sea él mismo el que pueda desarrollar sus propios recursos y de esta manera pueda lograr los objetivos que se haya propuesto. Hola, buenas tardes. Mi comentario será respecto a un aspecto que he conocido en el curso del coaching como son las ideas potenciadoras. Ideas potenciadoras que son una herramienta para ayudarnos a poder controlar los pensamientos distorsionados o las creencias limitantes, que pueden ser aspectos que eviten que el coachee no evolucione, no crezca en el terreno que le interesa. Considero que el coaching es una herramienta muy importante para el educador social, ya que a través de ella el coachee pues, puede lograr el autoconsenso y ser el mismo guía de su proceso de desarrollo personal con el apoyo del coachee o el educador social en este caso. 1, 2, 3, enfoque.